su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Católica Radio. 88.9. Católica Radio. Emisora que te mueve. Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. Mi Camino de Fe, con el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina y Sor Cristina, desde el Obispado en Ponce, a las 3 de la tarde y diferido a las 9 de la noche. Sintoniza Mi Camino de Fe por el 88.9 y 89.1 FM. Transmisión por Facebook Live a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a nuestro programa. Mi Camino en la Fe. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Empezando la segunda semana de la cuarentena. De la cuarentena. Y estamos muy bien y listos para esta semana continuar dando pasitos en la fe, en este camino de la fe. Esta semana vamos a mirar el tema de la Eucaristía desde el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es nuestro gran tesoro. La Eucaristía es la gran perla. Este sacramento central que anhelamos en estos días de una manera particular, sobre todo las personas que participan diariamente y aquellos que ayer semanalmente participan también, pero no pudieron hacerlo por esta situación que estamos viviendo tan especial. Y por eso es que esta semana, pues vamos, como muy bien dijo el Padre, vamos a estar utilizando el Catecismo de la Iglesia Católica. Si tú lo tienes en tu casa, pues te invitamos a que lo busques, ¿verdad? Para que lo tengas y puedas seguir nuestras lecturas. Y si no, también puedes utilizar el compendio. Si tampoco tienes el compendio y eres muy ágil en los medios de comunicación, pues baja la aplicación, porque hoy en día, Padre, todo está a la mano. Nosotros, los de la antigua observancia, todavía tenemos libros en mano. Sí, es importante utilizar los libros. Siempre es bueno volver a esa fuente, porque ahí está también toda esa riqueza que muchos años anteriores, pues otros lo han trabajado y nos han dejado esta riqueza para cada uno de nosotros dentro de nuestra iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica está sectorizado en 4 partes. La primera, lo que se ha de creer, el credo. Y hay toda una explicación sobre este símbolo de nuestra fe. La segunda parte, lo que se ha de vivir, son los mandamientos. Esta ley moral que Dios ha grabado en nuestros corazones y que nosotros vamos poniendo en práctica día a día. La tercera parte, lo que se ha de celebrar. Y ahí entonces la expresión de una fe que se sigue en la vida se hace celebración, se hace sacramento, signo. Y la última parte, lo que se ha de orar. Y habla de las oraciones básicas y fundamentales. Nosotros hoy nos vamos a cifrar en la segunda parte. Llamamos pasitos de fe, pero como estos días hemos estado anhelando, deseando
vivenciando a través de las redes sociales y de este templo virtual que es nuestro hogar o que es internet, pues vamos entonces a hacer esta reflexión basado en lo que se ha de celebrar. Y para eso vamos a la tercera parte del Catecismo de la Iglesia sobre los sacramentos. Vamos a orar, porque este es un tema precioso que viene muy bien en continuidad con lo que hacíamos la semana pasada, guiándonos por las Sagradas Escrituras. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Esta oración compuesta para esta etapa que estamos viviendo en nuestra diócesis de Ponce, que llamamos la etapa del acompañamiento, estuvimos la semana pasada ilustrándola de dónde había salido. Y había salido o había nacido del texto de los discípulos de Emaús, Lucas 24, que es el texto programático que nosotros en nuestra diócesis estamos siguiendo durante este año. Hicimos una catequesis verso por verso, tratando de entender y comprender lo que es este camino de la fe, estos pasitos en la fe. Ahora vamos a hablar del sacramento central, de ese sacramento de la Santa Eucaristía. Primero vamos a definir lo que es un sacramento, porque nosotros es una palabra que oímos mucho, ¿verdad? ¿Cuántos sacramentos son, hermanas? 7, Padre. Ahorita hablamos de ellos, Sí. pero primero vamos a ver qué es un sacramento. Y vamos a buscar en el Catecismo de la Iglesia, ¿qué número? El número 774. Repetimos, Número 774. ¿dónde nos dice? La Iglesia se presenta como sacramento universal de la salvación. Pero para entender este título, vamos a ver la definición que nos da el Catecismo sobre la palabra sacramento. Vamos a ver de dónde sale esta palabra sacramento que utilizamos en nuestra iglesia y que repetimos muchas veces, pero que quizás no conocemos del todo el sentido profundo de esta expresión. Dice el número 774 del Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra griega mysterium ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es Él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que la Iglesia de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. Vamos a repetirlo, pero primero vamos a poner lo que diríamos el piso de esta reflexión. En Puerto Rico, cuando hablamos de misterio, generalmente pensamos en películas de misterio, en Dráculas, en vampiros, en cosas raras, ¿verdad? No así para los cristianos.
Y por eso es importante que entendamos este misterio, esta palabra misterio, en la clave de la fe. Y también en la clave de la fe cristiana. Por lo tanto, vamos pasito a pasito en la fe. Y por eso es que estamos haciendo este camino, porque para nosotros es importante que volvamos a nuestra fuente, volvamos a ese amor primero, volvamos a esta esencia para que de una forma u otra nosotros comprendamos este caminar en la fe. El título de este acápite es La Iglesia, Sacramento Universal de la Salvación. Ustedes lo han oído muchas veces en la predicación. La Iglesia es sacramento universal de la salvación. Cuando se empezó a utilizar esta expresión, al principio la gente dijeron, adiós, hay otro sacramento más. No. Es que para entender la experiencia comunitaria se elige, se asocia o se acuña esta frase, que es la que vamos a tratar de ir explicando poquito a poco y en la medida de lo posible ayudándoles a comprender. Vamos entonces línea por línea, despacito, porque tenemos tiempo. ¿Cómo no, padre? La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. Entonces es una palabra griega, y la palabra griega es mysterion. Mysterion, traducida al latín, se utilizan dos términos, que son mysterium y sacramentum. Estamos jugando con lenguas antiguas y en la expresión que utilizamos muchas veces en la iglesia se ha preferido el latín porque es más preciso. La palabra en español tiene su riqueza, porque nosotros para una palabra en español pues podemos tener dos significados. Una tan sencilla como usted. O sea, si me refiero a una persona mayor, le digo usted. Y se entiende mayor, pero también me puedo referir a un muchacho y decirle usted. O sea, es una palabra que se puede utilizar tanto para los mayores como para los pequeños. Generalmente le dice, porque tú, no, nosotros utilizamos más el tú para el joven. Pero en el lenguaje español castizo sería vosotros, para decir el plural del usted, aplicado al tú, porque son ¿cuántos pronombres? Yo, tú, él. El yo, el tú y el él. El yo, plural, ¿cuál es? Ustedes. El tú, plural, ¿cuál es? Vosotros. El él, plural, ¿cuál es? Ellos. En latín, entonces, utilizamos dos términos, mysterium y sacramentum. Y continúa diciéndonos. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término mysterium. Entonces, la palabra que mejor expresa en latín lo que queremos comunicar es la palabra sacramentum. Volvemos a repetir. Mysterium es en griego. Se traduce al latín por dos términos, mysterium y sacramentum. Sacramentum. Ahora, la palabra sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación. Volvemos a repetir esto. El signo visible de la realidad oculta de la salvación. Porque aquí es donde entra en juego la fe. Continuamos. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. ¿Quién es Cristo? Cristo es el título que le damos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo. El Verbo hecho carne se llama Jesús. De ahí que utilizamos entonces la palabra Jesucristo. Cristo es palabra hebrea, que significa Mesías en hebreo. Cuando los griegos decían Cristo, se estaban refiriendo a la divinidad. La confusión era para el problema de los judíos, porque cuando los judíos hablaban de Mesías, ellos pensaban más bien en un liberador político
De ahí la confusión. Esto es un juego de palabras que tenemos que andar poquito a poco, porque para nosotros en el español ya lo hemos resuelto. Pero cuando llega el momento de la explicación, ahí es donde a veces nos enredamos un poquito. Por eso hay una frase que dice, no hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Para poder comprender el misterio de Dios, necesitamos, valga la redundancia, necesariamente habernos encontrado con Cristo. ¿Quién es Cristo? La segunda persona de la Santa Trinidad. La divinidad hecha carne, hecha hombre. Y como se hace hombre, se llama Jesús. La obra salvífica, atención, la obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Volvemos a repetir porque esto es central. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante. Fíjate, la obra salvífica de su humanidad santa y santificante. Santa y santificante, pero es la obra salvífica de su humanidad. Por eso, la segunda persona de la Trinidad se encarna, se hace persona, se hace hombre en el seno bendito de María la Virgen. Y esto nos quiere decir que la obra de la salvación es toda la vida de Jesús. Ahora tendrá una expresión plena, total, y es la muerte en cruz, donde miraremos el amor de Dios Padre que en Jesucristo crucificado se nos manifiesta. De ahí la frase de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, por Él, tenga vida y vida eterna. Volvemos a repetir. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Se manifiesta, es decir, se hace presente, pero a la vez actúa. Esta misma expresión, la Iglesia de Oriente lo llama también los santos misterios, que a veces en las celebraciones el celebrante dice, antes de celebrar los sagrados misterios. ¿A qué sagrados misterios se refiere? A la obra salvífica realizada por Jesucristo, cuyo culmen es pasión, muerte, resurrección, don del Espíritu Santo, vuelta al Padre y plenitud total. O mejor dicho, vuelta al Padre y la venida del Espíritu Santo. Los 7 sacramentos, por lo tanto, nosotros tenemos 7 signos que expresan la obra salvífica de Jesucristo. Son 7. Número 7 es signo de plenitud. Los sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. Léalo otra vez porque esto también es importante. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. Expresión tomada del apóstol Pablo. Cristo es cabeza, la Iglesia es su cuerpo. Cuando nosotros decimos hoy, ¿cómo camina Jesús resucitado en medio de la comunidad, en medio del pueblo, en medio del mundo? A través de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza de la Iglesia? Que donde está la cabeza, Cristo en el cielo, la Iglesia, su cuerpo, un día estará. Y ahí es donde se va entretejiendo todo el camino de fe que nosotros vivimos. Por eso nos dice, la Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. Por lo tanto, se le llama a la Iglesia sacramento porque la Iglesia contiene, y por lo tanto, comunica la gracia invisible que ella significa. La gracia visible es Jesucristo. Por eso Pablo
escribiéndole a Timoteo, en la noche de Navidad dice, ha aparecido la gracia de Dios. Recuerden que en el credo nosotros decimos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero comenzamos diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. La Iglesia hace visible lo que nuestra fe proclama como invisible. Y lo hace visible a través de los sacramentos. ¿Que son cuántos? 7 sacramentos. 7 sacramentos. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Importante ver ahora esos 7 sacramentos en su título. Si usted tiene el compendio del Catecismo de la Iglesia, que es el resumen más abreviado, en el número 224 nos dice esto mismo de una manera más sencillita. Vamos a ver, número 224 del compendio del Catecismo de la Iglesia, que dice: ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Repita otra vez ese pedacito, hermana. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Hasta ahí. Sacramentos son signos. ¿Qué es un signo? Algo que puedo ver. Una señal clara y precisa. Le voy a poner un ejemplo. Si usted, que es chofera, sabe conducir, va por la carretera, Ajá. y a mitad de la carretera se encuentra ahí en un poste un aparatito cuadrado que tiene 3 bombillas, una verde, una amarilla y una roja. ¿Qué es eso? Son signos, son señales. ¿Qué es? Es un semáforo. Un semáforo. Un O sea, es que cuando usted le pregunta, es un semáforo. Es un semáforo. Por lo tanto, todo el mundo sabe que si en la calle encuentra un poste con unas luces roja, amarilla y verde, es un semáforo. Cuando uno va a la escuela, la maestra le explica al niño y le dicen, eso que tú ves, esa cajita que tú ves, eso es un semáforo. Cuando está rojo, los conductores deben detenerse. Si está amarillo, precaución. Reducir. Y si está verde, continuar. ¿Cómo se llama eso? Signo. Semáforo. Ah, semáforo. Ay, Dios mío. Eso es un semáforo, hermana. Ese es el nombre, semáforo. Semáforo. Una vez que uno le explica a un niño lo que es un semáforo, usted que tiene sobrinito, cada vez que usted va con ese niño, tú le dices, mira, Julio, eso que está rojo, ay, tía, ya yo eso lo sé, eso es un semáforo. Si usted va a Estados Unidos y el semáforo está rojo, ¿qué usted hace? Me detengo. Y si está amarillo. Precaución. Y si está verde. Continúe. Y si usted va a Roma y ve un semáforo rojo, ¿qué hace? Se detiene. Y si está amarillo. Precaución. Y si está verde. Continúo. Y si usted va a China y ve un semáforo rojo, ¿qué hace? Se detiene. Y si está amarillo. Precaución. Y si está. Continúe, adelante. Y si va a Ponce y ve un semáforo, ¿qué hace si está rojo? Exactamente lo mismo. O a veces. Usted sabe lo que hace. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí viene la palabra. Eso es lo que llamamos un signo convencional. Una señal. Es universal. Por eso en cualquier parte del mundo ya nos hemos puesto de acuerdo toditos de que cada vez que aparezca esa cajita, que ya tiene 3 bombillas, antes eran 2, una roja, nos detenemos, una amarilla, reducimos con precaución, y una verde, seguimos adelante. Pues bien, eso es un signo convencional. La sociedad entera lo descubre. Los sacramentos son signos sensibles, es decir, que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden palpar. Y en cualquier parte del mundo donde haya cristianos católicos, nosotros descubriremos 7 señales que hacen presente a Jesucristo en medio de la comunidad y nos dan la gracia santificante. Esas 7 señales las llamamos sacramentos. Por lo tanto, si yo estoy en Puerto Rico y bautizo un muchacho, queda bautizado. Si estoy en China, si estoy donde quiera que esté, los signos, las señales expresan lo mismo. Esto lo entiende el que tiene fe,
El que no tiene fe no entiende nada. Los signos entonces son sensibles, palpables, se descubren y además son eficaces. ¿Qué es una cosa eficaz? Algo que tiene un efecto en la vida. Inmediatamente. Es un signo eficaz. Por eso los sacramentos son sensibles y eficaces. ¿De qué? Instituir No. de la gracia. De la gracia. ¿Y qué es la gracia? Dios viviendo en mí. Por lo tanto, cuando yo recibo un sacramento, el Señor se hace presente en mí o en ti. Y añade, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia. ¿quién los instituyó? Jesucristo. ¿Y a quién se los confió? A la iglesia. Y a través de los cuales Se nos otorga la vida divina. se nos otorga. Por lo tanto, por los sacramentos, nosotros, a través de estos signos sensibles y eficaces, recibimos, se nos otorga, se nos da la vida divina. Pausamos y en breve regresamos. Te no ha dado catecismo, hermano. Te no ha dado catecismo. Las siguientes firmas llegan a ustedes con una aportación a Católica Radio. El COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus, es un virus que causa enfermedad respiratoria y se puede propagar de persona a persona a través de las gotas que se expulsan de la nariz o de la boca cuando una persona está infectada. Si usted presenta síntomas como fiebre, fatiga, tos persistente, congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, consulte con su médico antes de regresar a labores. Para su prevención, le recomendamos tomar las siguientes medidas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente entre aquellas que estornuden y tengan fiebre. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. En la medida de lo posible, busque alternativas telemáticas como reuniones no presenciales. Es importante mantenerte informado. No escuches rumores. Para Católica Radio les informó Vitali López. El Papa Francisco nos invita a rezar por sus intenciones. Católica Radio te exhorta a que juntos, al unísono, elevemos una oración. Hoy día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo, y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.
Gracias. Católica Radio está contigo y con cada una de las intenciones del Santo Padre. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos, queridos radioescuchas y aquellos que nos sintonizan por Facebook Live, ¿verdad? De Católica Radio 88.9. Estamos en esta segunda semana de esta cuarentena y qué bueno que continúas junto con nosotros en este camino de la fe, en este pasito a pasito, como dice Padre Obispo, ¿verdad? Un pasito a pasito caminando hacia la fe. Y con mucha alegría y entusiasmo, pues hemos iniciado una nueva semana en un tema sobre la Eucaristía, pero para poder, como dice Padre Obispo, comprender esto, pues necesitamos ir a una fuente, y la fuente que estamos utilizando en esta semana y estaremos utilizando en esta semana y por estos días es el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio y por supuesto la palabra de Dios que no puede faltar en este caminar. Estamos diciendo entonces en la definición de los sacramentos tomados del compendio, el número 224, que los sacramentos son signos, y un signo es una señal, una expresión sensible, es decir, visible, pero a veces eficaz. ¿Eficaz de qué? De la gracia. ¿Quién lo instituyó? Cristo. ¿Y se lo confió a quién? A la Iglesia. ¿Y para qué se lo confió a la Iglesia? Para que a través de los cuales, es decir, a través de los sacramentos, se nos otorga la vida divina. Por lo tanto, cuando yo recibo un sacramento, yo estoy recibiendo, participando de la vida divina. Eso es lo que sucede en el bautismo. El bautismo me da la vida divina. En el bautismo yo tomo conciencia de que soy hijo o hija de Dios. Esa es la diferencia entre un bautizado y uno que no está bautizado. Padre, y cuando alguien no está bautizado, ¿qué sucede ahí? Porque muchas veces dicen, no, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero tenemos conciencia de ser hijos de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su carta, ¿no? Por el bautismo, por este baño, porque el bautismo es un baño, pero es un baño que tiene un sentido diferente, tiene una señal que es eficaz. Y no es lo mismo que yo me bañe en mi casa para quitar el sucio material, a que me bañe en la iglesia, donde la dimensión del agua cobra por expresión y bendición de esta agua una gracia, es decir, se convierte en un signo eficaz que limpia mi corazón del pecado original. Y por eso que me otorga la vida divina. Y esa vida divina que me otorga, yo la voy desarrollando. Por eso se necesita ser iniciado en la fe. No es lo mismo la fe católica que la fe budista. O mejor dicho, no es lo mismo la fe cristiana que la fe budista o la fe en el Islam u otras religiones. Hay una expresión, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos creemos que Dios se nos ha revelado plenamente en Jesucristo. Y esta es la fe de la iglesia, que es católica, que es universal. Luego han venido situaciones, no es el tema de esta tarde, por lo cual nos hemos apartado de ese camino y nos hemos desviado. Y ahí es donde entonces empiezan como ciertas distinciones que más adelante, sobre todo en el tema de la Eucaristía, podemos ver algunos aspectos. Pero ahora vamos a lo que es sacramento en sí. Porque si no entendemos este concepto, difícilmente vamos a poder entender lo demás. Entonces, los sacramentos son signos, señales. ¿Signos y señales de qué? De la presencia viva de ¿quién? De Jesucristo en la iglesia. Actúa Jesucristo y actúa por medio de la iglesia. Es sensible, lo veo, pero además es eficaz. Son 7 sacramentos. El signo sensible en el sacramento del bautismo, ¿cuál es? El agua. En la confirmación, el aceite. En la Eucaristía, el pan y el vino. Y así sucesivamente. Son 7 signos. Hay 6 sacramentos que los celebra un ministro ordenado. Hay uno de ellos
que los ministros son las dos personas que lo reciben, que es el sacramento del matrimonio. Con el sacramento del matrimonio, el ministro, llámese diácono, presbítero, obispo o catequista autorizado para presidir el sacramento, es solamente un testigo de la iglesia. Pero los ministros verdaderos son los que se casan, los cónyuges. Y por eso necesitan y se presupone el don de la fe. Entonces, 7 sacramentos que son: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Fíjese ahora que vamos a ver cómo la iglesia misma sectoriza estos sacramentos. Pero antes de pasar a explicar esta sectorización, vamos a leer otra vez el número 774, tratando de que hagamos como un pequeño resumen de lo que hemos dicho. La palabra griega mysterion. Así que comenzamos con la palabra mysterion, que es en griego. Ha sido traducida en latín por 2 términos, mysterium y sacramentum. Así que usamos mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. Así que expresa mejor el signo visible de la realidad oculta, es decir, de lo invisible. Así como el agua limpia el cuerpo en el bautismo, el agua consagrada limpia mi alma. O mejor dicho, así como el agua limpia mi cuerpo cuando me baño, el agua consagrada limpia mi alma en el bautismo. En este sentido, Cristo es el mismo misterio de la salvación. No hay otro. Hermana, leyó mal, discúlpeme. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. Correcto. Es que leer bien, porque si no, no. Sí. Es decir, en este sentido, Cristo es el mismo. Por eso dije ahorita que en el sacramento es un signo, una señal de la presencia real de Cristo resucitado. Cristo es el mismo. El mismo es el misterio de la salvación. En Cristo hay salvación. Por eso nosotros, sin Cristo, nada. Pablo lo hace más cortito, que lo usamos muchas veces y a veces como que no entendemos de todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Esta es la fe católica, la fe cristiana. Y cuando uno oye a estas personas hablándote de otros misterios, de estas cosas raras que se inventan, y sin querer atacar a nadie, pero usted tiene que saber discernir en las distintas religiones. Por eso cuando la gente dice todas las religiones son iguales, cuidado, porque religión es una cosa y expresión de religión es otra. Religiones grandes, las más conocidas, cristianismo, budismo y el islam, el hinduismo. Las diversas confesiones cristianas son cristianas. En el fondo tenemos lo que dice aquí, Cristo. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Pero si usted coge el Mahoma, los mahometanos, el Islam, te dirán que es Mahoma, o los budistas, Buda, y así sucesivamente. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante. La humanidad. Esto empalma con el misterio de la encarnación. Por eso yo digo muchas veces, Jesús actúa en carne, acción. El verbo actúa en carne, acción. Ya empezó a jugar con las palabras. Por eso es Jesús el nombre del humano que encarna la divinidad. Por eso es el que decimos en el acto de contrición, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios que se hace carne.
Todavía esto es otra cosa que tenemos que meditar y reflexionarla. Poquito a poco, pero vamos dando pasitos. Vamos dando pasitos. Que la Iglesia de Oriente llama también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, importante, en los 7 sacramentos, que son signos y son los instrumentos por los cuales, ¿quién? El Espíritu Santo ¿Qué hace el Espíritu Santo? distribuye la gracia de Cristo, ¿Y Cristo quién es? la cabeza, ¿Y quién es la iglesia? su cuerpo. Es el Espíritu el que actúa en los sacramentos. Por eso, en todo sacramento hay lo que se llama una epíclesis, una palabra griega que quiere decir invocación al Espíritu Santo. Cuando se consagra el agua bautismal, se hace una oración pidiendo que el Espíritu Santo haga de esa agua una agua consagrada. Esto lo vemos más visiblemente en la Eucaristía, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y dice: "Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo cambie, transforme esta ofrenda del pan y del vino y lo convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús". En la confirmación recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y así sucesivamente. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Por lo tanto, la misión de la iglesia es comunicar la gracia invisible que ella significa. Mirar la iglesia es entender que la iglesia hará visible lo invisible. ¿Qué es lo invisible? La acción del Espíritu Santo, la acción de Jesucristo. Y por eso la iglesia actúa guiada, movida, orientada por el Espíritu Santo. Y aquí entendemos el misterio de la Santa Trinidad. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. ¿Sacramento de qué? Del Padre, que es fuente de vida, del Hijo, que nos ha salvado, y el Espíritu, que actúa santificando la humanidad. Es precioso. Por eso, cuando llegamos a comprender lo que es sacramento, entonces miramos el catecismo de la iglesia en sus 4 partes y nos damos cuenta que hay una unidad profunda. Lo que yo creo, yo lo vivo, lo celebro y lo rezo. Lo rezo. ¿Ves? Es un camino. 4 pilares importantísimos. Vámonos ahora a este número que decíamos ahorita, que es el número ¿cuál? El 1322, Padre. El sacramento de la Eucaristía. No, todavía no. Todavía no vamos a llegar allá. Vámonos al 1210. Porque aquí vamos a ver un poquito mejor explicado estos 7 sacramentos. El número 210. Son 7 los sacramentos. Marcan 7 etapas de la vida. 1210, los que tengan el catecismo de la iglesia. Que viene siendo la segunda sección. Lea, hermana. En el 1200. Permítame, que no es la segunda, es la tercera. Ah. La segunda es los mandamientos. No, es que dice aquí segunda sección. Es segunda Padre. sección de lo que estamos... pues entonces lo dijimos al revés. Hay que hacer un cambio. Nos hemos equivocado. La segunda sección son los sacramentos y la tercera es lo que se vive. Nos equivocamos en eso. Eso es lo bueno de este camino de la fe, que nos equivocamos. Ahí nos desorientamos un poquito. Pero continuamos y volvemos a la fe. Sí, porque es lo que se cree, se celebra, se vive y se ora. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen el lapsus. Es el coronavirus, yo creo que el coronavirus, es la segunda semana de la cuarentena. Dice en el 1210, los 7 sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7. Eso quiere decir que la antigua ley, en el Antiguo Testamento había otros sacramentos, otras señales de la presencia de Dios. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. Pero hay unos nuevos. Por eso cuando se consagra el vino dice: porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Seguimos. Bautismo, confirmación,
Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Fíjate entonces cómo estos sacramentos marcan diversas etapas de la vida. Son 7 y la iglesia los sectoriza en 3 grupos. Llamamos sacramentos de iniciación cristiana, que son Bautismo, confirmación, Eucaristía, después tenemos los sacramentos de curación, que son, penitencia y unción de los enfermos, y tenemos el sacramento de los servicios, que son. orden sacerdotal y matrimonio. Luego explicaremos con más detalle esto, pero es importante que tengamos este esquema. 3 sacramentos que me inician en la fe. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Estos 3 sacramentos, este es el orden lógico que digamos celebrarlo. En nuestra iglesia latina, este orden se alteró por unas razones pastorales. Se daba el bautismo, luego el Papa San Pío X quiso que los niños participaran de la mesa, eran familias cristianas, y entonces decía, no neguemos la mesa del banquete a los niños que van y participan. Y por eso se adelantó la primera comunión. Ahora se está repensando todo esto en una catequesis de clima pastoral. Y después la confirmación se daba cuando el niño tenía, ya jovencito, un poco más de conciencia cristiana para asumir. Luego venían los sacramentos de la curación. El pecado hace su estrago, la penitencia y la unción de y los la unción, enfermos. La debilidad del cuerpo que se fortalece. Luego los sacramentos de servicio, porque son 2 para un cristiano, son 2 servicios grandes. Uno, el que tiene que ver con el culto, Orden sacerdotal, y otro con la sociedad. matrimonio. Y ahí encajan 7 etapas de la vida. El bautismo es nacimiento, la confirmación la madurez, la Eucaristía el alimento, la penitencia o reconciliación, esa actitud que tenemos en la sociedad de que peleamos y no peleamos, relaciones humanas, la unción de los enfermos, la debilidad del cuerpo, la enfermedad, servicio pleno a Dios, el sacramento del orden y cómo continuamos la obra de la creación a través del matrimonio. Seguimos entonces. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Lo que hemos explicado y ahora lo enfatiza más. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de la fe de los cristianos. Fíjese aquí que entonces el catecismo lo marca en 3 momentos o en 4 momentos, ¿no? Nacimiento, crecimiento, curación y misión. Son como 4 etapas. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Nacemos a la vida física, a la vida espiritual por el bautismo. Crecemos a través del bautismo, a través de la confirmación, crecemos a través de la confirmación y de la Eucaristía. Y somos curados a través de la penitencia y la unción de los enfermos. Y nos vamos a la misión. A través del orden y el matrimonio. Vida de la iglesia, vida de fe. Entendido y vivido, celebrado, entonces nos convertimos en hombres y mujeres caminantes en la fe. E iniciados también en ese encuentro con Jesús por medio de estos 7 sacramentos que, como decíamos ahorita y enfatizábamos, son esos signos visibles, sensibles, eficaces en esa gracia. Que hacen visible lo invisible, que nos transmite la gracia divina, y esto se hace por la acción del Espíritu Santo. Dice en el 1211, siguiendo esta analogía. Pero eso lo vamos a saltar, hermana. Porque nos vamos a dar el brinquito. No vamos a seguir el orden de bautismo, de confirmación, de Eucaristía, porque en estos días hay una preocupación grande en la comunidad y es no puedo participar sacramentalmente de la Eucaristía. Entonces me ha parecido conveniente, así como la semana pasada iluminamos la acción pastoral de la iglesia desde Maús y poníamos el fundamento de que la iglesia vive de la Eucaristía y la iglesia confecciona la Eucaristía, que vayamos a hacer esta semana esta reflexión en el catecismo de la iglesia sobre el sacramento de la Eucaristía directamente. Entonces,
damos un saltito y pasamos unas paginitas y nos vamos al 1322, que es el artículo 3 de esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia, en que estamos hablando de los sacramentos, lo que celebramos. Y este lleva el título del El sacramento de la Eucaristía. Damos por supuesto, que no lo hemos explicado del todo, pero vamos a partir de ahí, de que usted entiende perfectamente lo que es el bautismo, de que sabe y vive lo que es la confirmación, para entender por qué tenemos tanta hambre de Eucaristía. Porque puede ser verdad que la gente diga, pero qué empeño, y por qué hay que ir a misa, y cuál es la razón. Pues vamos a ver, yo creo que a través del catecismo, de las enseñanzas básicas y fundamentales de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, podrás darte cuenta de por qué anhelas y deseas tanto, y por qué hay hermanos en la iglesia que están sufriendo de verdad en no poder participar presencialmente en el templo, y lo más importante para ellos es el no poder comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto lo estamos haciendo, Padre, porque son muchos, ¿verdad?, los mensajes que uno recibe a través de las redes sociales y siente el dolor y lo palpamos, el dolor, ese deseo tan ferviente que la gente desea de recibir a Jesús en la Eucaristía. Y por eso cada vez que celebramos una Eucaristía y la podemos ver a través de Católica Radio en la mañana a las 8 de la mañana y en los distintos horarios, cómo la gente desea saciar en este momento esa hambre de recibir a Jesús. Es por eso, ¿verdad?, que hemos querido que esta semana dediquemos todo a el sacramento de la Eucaristía. Hay un canto que se entona con mucha frecuencia en la iglesia, en las celebraciones, dice: no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Ese estribillo refleja muy bien esta situación que está viviendo la iglesia en estos momentos. Y sobre todo algunos hermanos que están identificados con ese sufrimiento real. Tengo hambre de Dios, quisiera recibir el sacramento y no puedo. Pero nos nutrimos de su palabra, pero nos nutrimos de esta ofrenda que tenemos que hacer estos días por el bien común. Por el bien común. Vamos al número 1322. Dice: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Culmina. Por lo tanto, bautismo es el primero, confirmación es el segundo y Eucaristía. Cuando tú recibes estos tres sacramentos, ya se supone que has sido iniciado cristianamente, que ya eres un cristiano que ha nacido, que eres maduro y sabes comer, es decir, tomas tus propias decisiones. Y entonces pasas por la enfermedad, por la curación, por la penitencia, y tomas una decisión: o sirvo a la iglesia en plenitud, en el orden sagrado, o sirvo a la humanidad a través de el matrimonio. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Fíjate, han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real. Recordemos que todo el pueblo de Dios es sacerdotal. Es profeta, rey y sacerdote. Profeta porque testifica, rey porque sirve, sacerdote porque ofrece. Se configura esta ministerialidad en Cristo por la confirmación y participan por medio de la Eucaristía. Sí, pero vamos por partes. Perdone. Configurarse con Jesucristo quiere decir que asume y pone en práctica esas enseñanzas de Jesús. El confirmado es testigo del resucitado. Si naces por el bautismo, te conviertes en testigo del resucitado. Y este testimonio del resucitado te lleva a optar, a poner a Jesucristo como el centro de tu vida, como el Rey y el Señor. Y ahora bien, aquí es donde viene el tercer elemento de este misterio de Jesús. Y es participar por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Vamos a ver qué se entiende por esto, desglosándolo poquito a poco.
Así que por el bautismo redescubro o descubro mi dignidad de ese sacerdocio real. Por la confirmación me configuro con Jesucristo. Y por la Eucaristía participo en comunidad. Acuérdense que la Eucaristía está hecha para ser celebrada en comunidad. Por eso el dolor de los presbíteros en estos días es que tienen que celebrar solos, sin pueblo. Esto es terrible, porque ya lo decíamos la semana pasada, el sacerdote tiene sentido si tiene pueblo. Entonces celebrar un sacrificio, celebrar un banquete, él solo, eso no tiene sentido. De ahí su dolor, su sufrimiento. Y veíamos, ¿verdad?, el caso del sacerdote que mandó a pedir las fotos de su gente para ponerlas en los bancos, para por lo menos mirar las caras. Son expresiones sencillas o quizás folclóricas, pero que expresan. Son significativas y marcan, Padre. Si es doloroso para el pueblo no poder, imagínense para nosotros, ministros de Dios, que nuestra vocación gira fundamentalmente y diariamente en torno al altar. Continuamos. Nuestro Salvador. Fíjense de qué se trata el sacrificio, porque ahora empieza a explicitar. Esto es en el 13:23. Nuestro Salvador en la última cena. Esa frase es interesante. Reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Por eso hemos sido bautizados o tomamos conciencia de esto en la confirmación. Pues dice, nuestro Salvador en la última cena. La noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo del amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria futura. Este numerito es joya, una joya real, porque aquí en estas breves frases, en estas breves líneas, es que se resume, y con esto vamos a terminar hoy. Lo explicaremos mañana, porque el tiempo se nos fue volando. Estaba tan profundo esto que nos quedamos en la profundidad del nuestro Salvador. Nos quedamos en el número 1323. Vamos a leerlo otra vez para que se quede el sabor y se quede como el puntito de meditación o de reflexión para mañana. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta. El sacrificio de la cruz y confiar así su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo del amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Con este sabor a Eucaristía, con este sabor a memorial, con este sabor a fiesta en el Señor, culminamos nuestro día de hoy, pero oramos también, pidiendo a la Virgen que nos asiste y nos ayuda, a ella que es la mujer eucarística. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad, obténles la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos mañana, Sor Cristina. Nos vemos mañana, Padre. Y al pueblo que nos escuche y acompaña, nos vemos mañana en este nuestro programa Camino de la Fe. Buenas tardes, tengan Buenas todos. tardes y Dios les bendiga. La Cuaresma, tiempo de gracia y preparación para la celebración de la Pascua, momento para reconciliarnos con Dios.